Recientemente exploramos los evangelios apócrifos, aquellos textos excluidos del canon bíblico. Sin embargo, hay un libro que merece una atención especial, el libro de Enoc. A diferencia de los evangelios apócrifos, el libro de Enoc no es un relato sobre la vida y obra de Jesús, pues su origen es mucho más antiguo. Entonces, ¿forma parte del Antiguo Testamento o del Nuevo? ¿Qué es exactamente este misterioso texto? Aquí es donde su historia se vuelve aún más intrigante. El libro de Enoc es un texto intertestamentario, lo que significa que fue escrito en el periodo comprendido entre la finalización del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Se estima que su composición ocurrió entre 100 y 300 años antes del nacimiento de Cristo, en un contexto en el que las creencias judías evolucionaban y comenzaban a tomar forma algunas ideas que luego influirían en el cristianismo. Debido a su fecha de origen, el libro de Enoc no pertenece oficialmente ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento. Sin embargo, su contenido actúa como un puente entre ambos, ya que bebe de las tradiciones y relatos del Antiguo Testamento, especialmente en lo que respecta a la caída de los ángeles y la profecía de un juicio final. Al mismo tiempo, anticipa varias doctrinas mesiánicas y escatológicas que más tarde aparecerían en el cristianismo, incluyendo la figura de un hijo del hombre que traerá justicia al mundo. Por esta razón, aunque no sea un texto canónico en la mayoría de las iglesias cristianas, su influencia en la teología y el pensamiento religioso de la época es innegable. El libro de Enoc es ampliamente considerado un apócrifo, lo que significa que no forma parte del canon bíblico de la mayoría de las iglesias cristianas, como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Sin embargo, su estatus no es uniforme entre todas las ramas del cristianismo. De hecho, algunas de las iglesias cristianas más antiguas lo aceptan como canónico. Estas incluyen a la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, que han mantenido el libro como parte de su canon durante siglos. Un aspecto fascinante de este texto es que, a pesar de no ser aceptado universalmente, el libro de Enoc es citado dentro de la Biblia oficial. Por ejemplo, en la Epístola de Judas, el apóstol Judas, hermano de Jesús, hace referencia al libro, al igual que Pedro, quien es considerado el primer papa por la Iglesia Católica. Esta inclusión dentro de los textos canónicos de la Biblia de ciertos apóstoles y figuras tempranas del cristianismo genera una interrogante profunda. Si el libro fue citado y utilizado por los primeros cristianos, ¿por qué fue finalmente rechazado? La respuesta probablemente radica en el siglo I, cuando el libro de Enoc comenzó a ser prohibido por las autoridades religiosas de la época. Con el tiempo, este texto adquirió una reputación de literatura oculta y fue considerado herético por algunos grupos. Su contenido apocalíptico, con detalles sobre la caída de los ángeles y la venida de un Mesías, no encajaba con las doctrinas establecidas por la Iglesia primitiva, lo que llevó a su exclusión del canon bíblico. A pesar de su controversia, el libro de Enoc sigue siendo un texto de gran interés, tanto para los estudiosos como para los creyentes. Para comprender el libro de Enoc, es crucial conocer quién fue Enoc, el personaje bíblico al que se le atribuye la autoría de este texto. Enoc fue un antepasado de Noé y el padre de Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia, quien vivió 969 años según las Escrituras. Enoc aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque su figura es mucho más prominente en las tradiciones apócrifas. En el Génesis, se menciona brevemente que Enoc caminó con Dios y que no murió, sino que fue llevado al cielo por Dios, un hecho único en la Biblia. Esta idea de su ascensión celestial es uno de los puntos más misteriosos y fascinantes de su historia. El libro de Enoc se presenta como un testimonio escrito por el mismo Enoc, quien relata sus visiones y las revelaciones que recibió de Dios. Según el texto, este manuscrito fue transmitido a lo largo de las generaciones hasta llegar a Noé, quien lo llevó consigo en el arca, asegurando su preservación y difusión después del diluvio universal. De esta manera, el libro de Enoc se convierte en una especie de crónica de los eventos que rodearon a la humanidad antes del gran cataclismo. El relato de los ángeles caídos y los gigantes es uno de los aspectos más inquietantes del libro de Enoc. Aquí se narra la historia de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, quienes desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, dando origen a una cadena de eventos catastróficos. Según el libro de Enoc, un total de 200 ángeles liderados por Semasa vieron a las mujeres humanas y se sintieron atraídos por ellas. Dejando atrás su lugar en el cielo,
bajaron a la tierra y tomaron esposas, mezclándose con la humanidad. Pero su pecado no solo fue la unión con los humanos, sino que además compartieron conocimientos prohibidos que transformaron la civilización. Se dice que enseñaron brujería y magia, revelaron secretos ocultos sobre la hechicería y mostraron el arte de la guerra y la forja de metales, instruyendo a los hombres en la fabricación de armas. También les dieron a conocer el uso de diversas plantas con fines medicinales y alquímicos. Estos conocimientos trajeron corrupción, violencia y caos, pues la humanidad comenzó a usarlos con fines destructivos. Los hijos de los ángeles caídos y las mujeres humanas fueron conocidos como los Nefilim, una raza de gigantes de enorme tamaño y fuerza. El libro de Enoc menciona que podían medir hasta 3000 codos, lo que equivaldría a más de 1 kilómetro de altura si se toma literalmente, aunque muchos estudiosos creen que esto es un error de traducción y que su estatura real estaba entre 3 y 6 metros. Estos gigantes se convirtieron en una plaga para la humanidad, devorando todos los recursos disponibles y, cuando la comida escaseó, comenzaron a alimentarse de los propios humanos. Se volvieron violentos y desataron el caos en la tierra, convirtiéndose en una amenaza para la creación de Dios. Debido a la corrupción extrema, Dios decidió intervenir con 2 castigos. Primero, permitió que los propios gigantes se destruyeran entre sí a través de una gran guerra, lo que redujo considerablemente su número. Luego, como castigo definitivo, envió el diluvio universal para eliminar lo que quedaba de los Nefilim y purificar la tierra. Por otro lado, los ángeles caídos que desobedecieron a Dios no escaparon a la justicia divina. Fueron encerrados en una prisión especial llamada Tártaro, donde permanecen hasta el día del juicio final. Según el relato, en ese momento serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos para siempre. Este relato ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo consideran una alegoría sobre la corrupción de la humanidad, mientras que otros creen que podría estar basado en eventos antiguos reales. Su impacto ha sido tan grande que incluso ha influido en la cultura popular, como en el anime Attack on Titan, cuyo creador ha admitido que se inspiró en la historia del libro de Enoc. El misterio de Enoc no termina con su historia en la tierra. Según el libro de Enoc, después de presenciar la corrupción provocada por los ángeles caídos y los gigantes, fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Allí, recibió revelaciones divinas y conoció los secretos del universo, incluyendo el destino de la humanidad y el juicio de Dios sobre los impíos. Uno de los aspectos más impactantes de sus visiones es la profecía sobre un Mesías venidero. Enoc menciona repetidamente a una figura celestial a la que llama el Hijo del Hombre, un título que siglos después Jesús usaría para referirse a sí mismo en los Evangelios. Esta figura es descrita como un ser de gloria, elegido por Dios para gobernar a las naciones y juzgar a los pecadores. Lo más sorprendente es que el libro de Enoc fue escrito aproximadamente entre 300 y 100 años antes de Cristo, mucho antes de que el cristianismo surgiera. Sin embargo, sus descripciones del Hijo del Hombre tienen similitudes notables con la imagen de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si los primeros cristianos conocían este texto y si influyó en su visión del Mesías. El libro de Enoc sigue siendo un misterio sin resolver. Su exclusión de la Biblia, a pesar de ser citado por apóstoles como Judas y Pedro, plantea muchas interrogantes. Si no fue inspirado por Dios, ¿por qué los primeros cristianos lo valoraban tanto? ¿Qué motivó su rechazo por parte de la Iglesia? Además, su relato sobre los ángeles caídos y los Nefilim ha dado lugar a numerosas teorías. ¿Es un relato simbólico sobre la corrupción humana o un testimonio de eventos reales? Algunos incluso han sugerido que podría describir un antiguo contacto con seres de otro mundo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el libro de Enoc ha perdurado a lo largo de los siglos, desafiando nuestra comprensión de la historia bíblica. Un texto prohibido, olvidado y redescubierto, que sigue generando fascinación y debate hasta el día de hoy. El libro de Enoc es un tema fascinante, y aún hay mucho de qué hablar. Sus visiones, profecías y relatos sobre los ángeles caídos siguen siendo un misterio sin resolver. Quizá en un futuro podamos profundizar aún más en sus secretos ocultos. En la caja de comentarios espero leer sus conclusiones al respecto. ¿Crees que este libro debería haber sido parte de la Biblia? ¿O crees que fue ocultado por alguna razón? Estoy siempre leyendo sus opiniones y teorías, así que no dudes en compartirlas. Si el video te gustó,
Apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y, por supuesto, que comentaras. Eso nos ayuda a seguir trayendo más contenido sobre los misterios más inquietantes de la historia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta la próxima.